Bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, claro, se escucha. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Estábamos con lo de la antena phase array. Dice que trata de varias antenas de superficie receptoras colocadas en un mismo soporte que van a sumar sus señales para reconstruir la imagen. Cada uno de estos elementos de la antena puede ser seleccionado en función de las necesidades del estudio. Entonces, fíjense bien, una disposición que tiene al utilizar este tipo de antenas es que, por ejemplo, la antena que estamos visualizando en este momento es la que normalmente se utiliza para realizar estudios de tórax y abdomen, cualquiera de los dos. Entonces, como el tórax y el abdomen es una estructura en el cuerpo que es un poco amplia, por supuesto, entonces la antena tiene que ser un poco grande con respecto al resto, ¿no? De las más grandes, junto con la de mamas, glándula mamaria. Entonces, esos espacios que ustedes pueden visualizar tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la antena son los elementos, es decir, lo que está alrededor del espacio son los elementos. En este caso, entonces contamos con 4 elementos. Esos elementos pueden ser seleccionados, como por ejemplo, hablando del abdomen o del tórax, para que ustedes puedan trabajar solamente la parte alta del tórax, solamente la parte alta del tórax, solamente la parte alta del abdomen o solamente la parte alta baja del abdomen. Es decir, cuando vamos a hacer un estudio de hígado, por ejemplo, no necesitamos trabajar con todos los elementos porque es una antena que prácticamente abarca todo, tórax y abdomen, o todo el abdomen completamente, desde la parte del diafragma hasta la parte de la sínfisis del pubis, en la parte inferior. Entonces, si solamente vamos a trabajar con un estudio de colangioresonancia magnética o de hígado completo o solo la parte de los riñones, entonces solamente seleccionamos ciertos elementos, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Y esta parte de acá de las muescas que tiene a los costados, la antena es el centro, o la división, mejor dicho, entre un elemento y otro. Un elemento, muesca, divide un elemento y otro. Entonces, esa es la antena que utilizamos para realizar este tipo de estudios. La siguiente antena, bueno, aquí ya estamos viendo ya lo que son todas las antenas. Vamos a describir cada una de ellas. Fíjense bien, esta parte de acá, al lado izquierdo, es la base. Esta base va a servir para la base de la antena del cerebro. Sirve junto con el del lado derecho, que es el complemento para realizar estudios de cerebro. Todo lo que tenga que ver desde la parte del cuello, es decir, base de cráneo, hasta la parte del vértice de cráneo, todo eso se entiende como cerebro, ¿no? Y todo lo que esté contenido ahí para visualizar cualquiera de los lóbulos cerebrales, para hacer un estudio en específico de la glándula hipófisis, para hacer un estudio acerca de las que son las órbitas, los senos paranasales, u otro tipo de estudio, ya sea funcional o estructural. Pues esta es la base y este es el complemento. Si se fijan bien, el complemento, preferiríamos que este complemento para la antena de cerebro fuera un poquito más abierto. Más adelante vamos a ver una imagen donde aparece una antena, un complemento de antena de cerebro que es un poquito más abierto. Esto es importante porque hay pacientes, como les mencionaba anteriormente, que son claustrofóbicos, miedo al encierro. Si ya lo colocamos al paciente con todo su cuerpo entero dentro de un cilindro donde el espacio es reducido y todavía por encima de eso le colocamos como podríamos decirlo que es como una carátula, por decirlo así, que es de la antena, ya el paciente se siente más sofocado, más nervioso, más ansioso, entonces se preferiría que este complemento de cerebro fuese más abierto. Y por eso es que se utiliza este otro complemento para este tipo de pacientes donde tienen una forma de U, la misma forma de U que tiene la parte de la base, y sirve entonces para también realizar estudios de cerebro que no es la misma señal. Esa sería una de las desventajas, no genera una misma señal, ni es tan homogénea ni es tan buena como la señal y la imagen que puede producir el complemento anterior, que es ¿verdad? Pero en vista que se debe realizar el estudio a este paciente que es claustrofóbico, entonces tenemos la ventaja de tener un complemento que sea abierto en la modalidad de resonancia magnética, con lo cual se puede trabajar para este tipo de pacientes. Entonces siempre la base del lado derecho y el complemento, ¿verdad? La base sirve para cualquiera de estas 3 antenas que van a ser los complementos que se van a trabajar para distintos estudios. Ya esta antena que tenemos del lado izquierdo, siempre con la base de la antena de cerebro, es para realizar estudios que tengan que ver con el área cervical, ya sea para visualizar tejidos blandos o para visualizar lo que es la columna cervical, hablando propiamente de los cuerpos vertebrales. También se utiliza para hacer estudios de angiografía por resonancia magnética, porque tiene una buena señal, entonces sirve para los 3, pero más que todo para visualizar tejidos blandos
y hacer estudios de angioresonancia magnética. Sería, ahí está mal escrito, dice que es para columna torácica, vamos a ver si lo podemos, creo que la había corregido. Entonces para columna cervical, ¿no? Y tenemos la siguiente, que es una antena de radiofrecuencia, bobinas de radiofrecuencia, lo mismo. El lado izquierdo sirve para realizar múltiples estudios. Fíjense bien la forma que tiene. Esta puede, si la utilizamos, por ejemplo, para realizar la parte de un antebrazo, entonces tiene una longitud o un diámetro que me puede abarcar de la parte de la muñeca hasta la parte media del antebrazo, porque tiene un tamaño más o menos promedio, ¿no? Entonces puede ser utilizada también para este tipo de estudios de una muñeca, de un antebrazo, un brazo, ya sea la parte próxima a la parte distal. Es decir, miembro superior o miembro inferior, donde si son huesos largos no se necesite abarcar toda la estructura, es decir, no se quiere abarcar la parte central, la parte que está más afectada, sea parte central, sea parte proximal o sea parte distal, ¿verdad? Se llama antena de 4 canales. Y esta, la circular, sí, propiamente se utiliza para realizar estudios de rodilla. Esta también se utiliza para hacer estudios de rodilla, como les decía anteriormente, un tobillo, una muñeca, una mano de hecho. Y esta circular sí es para hacer estudios propiamente de rodillas. Pacientes que son un poquito más gruesos, la estructura en la rodilla es un poco más pierna gruesa, y ya no podríamos utilizar esta porque no la abarcaría completamente, ya no lo envuelve completamente, entonces utilizamos la siguiente, la del lado derecho, ¿verdad? Tenemos también la siguiente que, como pueden ver, todas estas antenas están en la modalidad de resonancia magnética en la universidad y tenemos la ventaja de contar con varias. Esta es la antena de hombro, como pueden ver tiene una forma como de hombrera protectora para el hombro y tiene la peculiaridad, bueno, con esta misma se puede realizar tanto lo que es el hombro derecho como el hombro izquierdo, sirve para ambas. Todas las antenas, si se fijan, tienen un cable como este, es el cable conector, y en su terminal pues tenemos el terminal mismo, que se llama terminal, que este va conectado a lo que se llaman puertos. Los puertos están ubicados en la parte de la camilla. Si ustedes no conectan por ende con este cable, lleva igual un puerto. Si ustedes no conectan cada una de las antenas, pues no puede funcionar, ¿verdad? Que el amplificador de radiofrecuencia que hablábamos anteriormente ya no podría funcionar, puesto que no estaría conectada. Ese es uno de los errores que normalmente se comete los tecnólogos, que por la premura de repente, por estar centrando al paciente, se les olvida sujetar y dejar cerrado completamente el puerto con el conector en la camilla y no funciona. Les tira un error en el equipo, en el monitor, y tienen que regresar a verificar ese tipo de cosas. Entonces, con esta antena de hombro se pueden trabajar ambos hombros, y fíjense bien que cada una de las antenas igual tienen en su centro un signo como de más, ¿no? Eso indica que es el centrado, punto de centro, para que ese punto de centro de la antena sea ubicado, colocado en el centro, en la zona específica del área que se va a estudiar, y que con esto se puede abarcar toda la zona a estudiar y que se pueda visualizar completamente. Esa es la antena para hombro. Se habla de que tiene que tener elementos cortos, elementos largos en el centro o en los extremos para que pueda propiciar una alta señal ruido y una alta relación señal-ruido, que eso es importante, es un tema importante en la resonancia magnética para que se puedan producir imágenes y ver imágenes de calidad. Aquí tenemos lo que es la antena de mamas o de glándula mamaria. Tiene dos espacios para que cada una de las glándulas mamarias sean ubicadas en ese espacio y puedan ser estudiadas. Como pueden comprender, el paciente se tiene que posicionar boca abajo, es decir, en decúbito ventral. Esta sería la carcasa, la parte de la estructura más rígida. Por supuesto que trae sus colchonetas, sus cojines, sus pads que le llamamos, para que el paciente pueda estar lo más cómodo posible, porque este en particular es un estudio que se tarda unos 45 minutos. Tiempo básico, ¿no? Si se va a administrar medio de contraste, si el paciente se está moviendo mucho y hay que repetir secuencias, entonces tarda un poco más. En todos los estudios pasa eso. No hay un tiempo específico definido. Entonces se coloca boca abajo y lleva, como les decía, las esponjas, los pads, para que pueda ser posicionado. Una antena que da bastante buena señal y que se producen muy buenos estudios con ella. Vamos a ver, construcción de la sala de resonancia magnética. Aquí, en esta construcción de la sala de resonancia magnética, se habla de los nombres, como les decía anteriormente, que
de físicos de antaño, como físicos matemáticos de nuestra actualidad, que han trabajado en el diseño, que han aportado en una u otra cosa para que la resonancia magnética se establezca y se conozca como hasta hoy. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la jaula de Faraday, ese es como una construcción, el diseño que tiene que llevar, debe de llevar toda esa la resonancia magnética. ¿Para qué? Esta jaula de Faraday elimina todas las señales que puedan provenir del exterior de la sala de exploración. La sala de exploración que miramos anteriormente, que contenía el equipo, el gantry, la camita, todo lo demás, ¿no? Lo que les explicaba. No permite la jaula de Faraday porque cubre todas las 4 paredes al equipo de resonancia magnética para que no entre ningún tipo de señal, decía, señal ya sea de televisión, de radio, señales de los teléfonos, cualquier tipo de señal. La anula, que no entre y de la misma forma que no salga, porque como hemos ido repitiendo, las bobinas de radiofrecuencia emiten pulsos de onda radiofrecuencia. Debe de mantenerse esta señal de onda de radiofrecuencia dentro de la sala para que pueda trabajar y no se inmiscuyan otras señales externas para que no pueda dañar ni producir artefactos de ningún tipo. Entonces la jaula de Faraday está incluida, es una malla pequeña, bien fina de hecho, que está construida, si mal no recuerdo, de aluminio con otros componentes, y esa es la función, eliminar todas las señales foráneas, tanto de la parte externa hacia adentro como de adentro hacia afuera. Y pues por supuesto tiene que estar sentado el equipo en una zona que sea totalmente equilibrada, ¿no? Tiene que estar en equilibrio, no tiene que haber desnivel, no tiene que estar el suelo, porque es un equipo bastante pesado. Entonces en el diseño se toman en cuenta bastantes puntos de ingeniería. La sala se encuentra aislada del exterior por un recubrimiento de cobre y aluminio, cuya misión es evitar interferencias de radiofrecuencia externas y que recibe el nombre de jaula de Faraday. Entonces, Michael Faraday fue quien inventó este tipo de cosas. Ok, igual el cableado hay que tener bastante cuidado porque a veces tiene contenido de plomo y el plomo es tóxico. Y aquí tenemos un paciente para estudio de cerebro. Como pueden ver, la antena, el complemento de cerebro es muy distinto a la que tenemos en la modalidad. Esta es más abierta y esa es por una ventaja para el paciente que sea claustrofóbico, ¿no? De igual forma, el paciente tiene auriculares, audífonos sobre sus orejas, porque el ruido que produce el equipo de resonancia magnética es bastante alto. Bastante alto. Puede producir hasta un máximo, creo, de 80 decibeles. Una ventaja de las que tiene el equipo de resonancia magnética, su equipo en la universidad, es que tiene un sistema que se llama Pianissimo, si mal no recuerdo. Eso es propio de la marca Toshiba, que reduce la cantidad de 80 decibeles, pongámosle a 20, lo reduce sustancialmente. Bueno, y no todas las antenas, según el fabricante, no van a ser iguales. Según el fabricante, pues, pero van a ser algo parecidas y tienen, de forma general, por decirlo así, la misma función, ¿no? En un principio de funcionamiento. No se van a ver iguales, pero funcionan igual. La misma apariencia es distinta. La apariencia es distinta, pero funcionalidad igual. Eso. Ahora, alguien que me lea lo de la sala operador, por favor. Yo. Sala ¿Ya había participado anteriormente o no? Sí, ya había participado. Listo, ok. Permítame. Sala del explorador. Sala del explorador. Del operador. Sala del operador, número 2. Ok, en esta sala se encuentran los monitores tanto para realizar el estudio como los del monitoreo de inyector y signos vitales. Aquí encontramos monitor cardíaco, monitor de inyector para el medio de contraste, monitor de signos vitales. Algunos equipos lo poseen en el monitor que se realiza el estudio. Ok. Entonces, en la sala del operador es donde ustedes van a estar trabajando como tecnólogos, ¿no? Tecnólogos, realizando el estudio, ustedes van a recibir al paciente, le van a tomar los datos generales. Normalmente los datos generales son nombre completo, número de identidad, etcétera, la edad, la estatura, el peso que tiene, y llenar un formulario. Ahí van a trabajar ustedes en su sala del operador, cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para poderse realizar un estudio por resonancia magnética en ese paciente X. Ahí lo van a trabajar, ahí van a seleccionar lo que son todas las secuencias que van a utilizar según el protocolo de estudio. Si es un cerebro, pero un cerebro para infarto, si es un cerebro, pero un cerebro para órbita, si es un cerebro, pero un cerebro para hipófisis, etcétera, para temporales, para lo que sea. Desde ahí lo van a trabajar.
van a tener aparte de ese monitor donde van a trabajar ese tipo de cosas, que solamente es un monitor. De repente en resonancia magnética ustedes vieron 2 monitores, ¿no? Pero por resonancia magnética solo es un monitor, desde ahí se trabaja todo. También encontramos un monitor cardíaco que es para darle seguimiento a los signos vitales, cardíacos. También tenemos el monitor del inyector, que es para aplicar el medio de contraste, que en este caso, no sé si usted para hacer una comparación en cantidad de medio de contraste utilizado por tomografía, ¿cuánto se utilizaba en tomografía, les dijeron? De medio de contraste. Kevin Escobar. Aquí estoy, le escucho. Para hacer una comparación, por ejemplo, con la cantidad de medio de contraste que se utiliza por tomografía con respecto a resonancia, ¿sabe cuál es la cantidad? No, no la conozco la cantidad. Por tomografía normalmente son las mayores, es mayor cantidad de volumen. Para un abdomen, por ejemplo, le pueden poner hasta un frasco de 100, 150 ml. ml, ok. Sí, ml. Mientras que para resonancia magnética los frascos son más pequeños. Incluso, siempre el medio de contraste es el bario utilizado. No, fíjense bien. El bario normalmente se utiliza para hacer estudios que tengan que ver con la radiación ionizante por fluoroscopía, por rayos X convencional, ¿sí? Y por tomografía. Ahora, en resonancia magnética se utiliza lo que es el gadolinio. Las presentaciones de gadolinio pueden variar. El nombre puede ser Gadovis, puede ser Magnevis, puede ser Omnipac, puede ser Omniscan. El nombre genérico, ¿no? Puede variar, pero sí es a base de gadolinio o quelatos de gadolinio, porque el gadolinio en su esencia pura es tóxico. Entonces, las cantidades se reducen a 15 ml. Con un frasco de 15 ml usted puede hacer perfectamente un estudio de cerebro, un estudio de abdomen, un estudio de tórax cardíaco o un angio, resonancia magnética utilizando medio de contraste. Valga decir que este equipo de resonancia magnética, su equipo en la universidad, tiene dentro del software, compraron una licencia, se llama, que es para realizar estudios de resonancia magnética por angiografía sin el uso de medio de contraste. Pero por supuesto que se pueden hacer angiografías utilizando el medio. Y, como les decía... Una consulta, pero usted dice ahorita que la universidad adquirió un equipo, dice, para utilizar... O sea, el equipo... Para realizar estos estudios de las angiografías sin medio de contraste, pero que normalmente se han utilizado los medios de contraste, dice, ¿verdad? Es decir, ¿cuál de las dos formas sale el estudio con mayor, por decirlo así, con mayor, mejor contraste, mejor calidad de la imagen, mejor visualización de los órganos, de los tejidos, con con el medio de contraste o con esta nueva máquina que no utiliza necesariamente medios de contraste? Fíjense bien, bueno, el equipo de resonancia magnética lo tenemos ahí. Entonces la universidad viene y compró una licencia, se llama, para realizar estudios de resonancia magnética, angiografías, sin utilizar el medio de contraste. Ok, perfecto, hasta ahí. Pero fíjense bien, normalmente entonces perdón Joel, entonces es un software, entonces. Correcto, dentro del software es una licencia, ¿verdad? Sí, así como una licencia para realizar espectrografías, para realizar angiografías, para realizar difusión, perfusión, etcétera, ese tipo de cosas así. Pero para ampliar en la calidad con respecto a la imagen, cómo se va a visualizar, unos médicos prefieren utilizar el medio de contraste siempre porque eso les da una gran ventaja con respecto a una posible patología, por ejemplo, hablando de un tumor, para saber si el tumor es benigno o el tumor es maligno, la irrigación que el tumor tiene, hasta dónde se extiende el tumor, y eso normalmente no lo van a conseguir ustedes con una angiografía, porque con el software de la angiografía, entonces solamente van a visualizar el recorrido de la sangre arterial o de la sangre venosa. Y entonces es más factible, entonces es más factible utilizar el medio de contraste, ¿verdad? Para la visualización de estos estudios, para que sea más efectivo, como mencionaba anteriormente. Siempre van a utilizar medio de contraste, gadolinio o el que tengan a mano en la sala cuando sea una sospecha de un tumor, por ejemplo, de una enfermedad. Cuando vayan a descartar enfermedades, tienen necesariamente que utilizar el medio de contraste, siempre. Ok. ¿Alguien más? ¿Una duda? ¿Pregunta? Bien, entonces, con el monitor... Yo tengo otra duda más, Joel. Diga, está bien. Con referencia al medio de contraste, ¿qué pasa si los pacientes tienen, por decirlo así, algún tipo de alergia o son reacciones alérgicas? Ajá.
Fíjense bien que en resonancia magnética eso... ¿Cuál hay es el una procedimiento? ¿Cómo se operaría en este caso? ¿Cómo continuaría el estudio? El estudio si es necesario aplicar el medio de contraste, pero el paciente es alérgico. alérgico. Fíjense bien, habría que ver en este consentimiento informado que ustedes como tecnólogos tienen que llenar junto con el paciente, de su propia boca del paciente, tienen que contestar sí o no. Si es alérgico, por ejemplo, a algún tipo de medicamento, si es alérgico a algún tipo de alimento, si anteriormente ya le habían, por ejemplo, suministrado medio de contraste, ya sea por tomografía o por resonancia magnética, y había presentado algún tipo de alergia. Eso sería primero que todo, porque ustedes no van a someter a un estudio por resonancia magnética y le van a aplicar medio de contraste sin saber ese tipo de cosas. Es como mandarlo al matadero de una vez por todas, ¿no? Entonces ustedes no van a trabajar de esa forma, van a trabajar con el consentimiento informado. Ahora, si el paciente dice que no ha recibido ningún tipo de inyección de medio de contraste, no se ha realizado ningún tipo, y él dice que no tiene alergia a ningún tipo de alimento, ustedes lo ingresan en el momento de administrar el medio de contraste. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, si el paciente comienza a ¿Tener reacción ponerse alérgica? de reacción alérgica, de las reacciones alérgicas leves o moderadas que ya conocemos, ¿no? Tienen que estar pendientes de eso. Si en caso llegara a presentar algún tipo de reacción adversa al medio de contraste, entonces se le puede suministrar alergil, se le puede suministrar, por ejemplo, se me escapó el nombre. Hidrocortisona. Hidrocortisona, ese tipo de medicamentos así que realmente no son tan efectivos, pero pudieran aplicar de repente si digamos que se extravasa, si presenta este tipo de reacciones, ustedes van a parar inmediatamente el estudio. Ustedes van a llamar a la enfermera para que pueda suministrar este tipo de medicamentos, si es por medio de una enfermera que lo van a hacer, o lo pueden hacer ustedes. Entonces, hay una dosis que se puede aplicar según la cantidad de medio de contraste que se haya aplicado. ¿No? O sea, hay una tabla para eso, que según la cantidad de medio de contraste aplicado, según el medio de contraste que haya sido aplicado, entonces, de igual forma van a aplicar este tipo de medicamentos, alergia, hidrocortisona o ese tipo de medicamentos. Pero lo principal es parar, dejar de suministrar y tomar en cuenta si tiene ganas de vomitar, este tipo de cosas. El tratamiento es muy básico, la verdad. Si presentara, por ejemplo, algún tipo de reacción que sea ya mayor, entonces definitivamente lo tiene que llevar al hospital para que lo traten por emergencias. Ok, gracias por la aclaración. Listo. Y solo para agregar, con respecto a este tipo de reacciones alérgicas al gadolinio, son muchísimo menores que las que se presentan o se pueden presentar por tomografía con el yodo. Eso para tener un poco claro. Sí, con el bario, correcto. Y con el bario también, sí. Ok, entonces también tenemos otro monitor que es el de signos vitales, como le decía, cuando se puede trabajar respecto a estudios de cardio, o sea, cardio y estudios de resonancia magnética cardíaco, ¿no? Entonces, hay un monitor, hay un equipo que sondea, que les va a tirar a ustedes en este monitor cuáles son los signos y el pulso cardíaco del paciente. Van a trabajar con todo eso. Y todo eso lo van a encontrar, pues, en la sala del operador, lo que estamos viendo, ¿no? Esta sería una sala muy distinta. X sala de cualquier lugar, centro público o privado, y esta sería nuestra sala. Una fotografía que fue tomada así, que se pudo agregar para efectos de laboratorio, ¿no? Pero este sería el monitor con el que van a trabajar ustedes tanto la información general del paciente, van a hacer la selección de los protocolos a utilizar, van a hacer la modificación de las secuencias en caso que haya que modificarlas, hacer el envío de las imágenes, la reconstrucción de la imagen, si utilizar una secuencia en 3D, etcétera. Todo lo van a trabajar desde acá. Por ejemplo, está como normalmente lo tiene el teclado, el mouse. Y aquí encontramos lo que es el monitor del inyector. Aquí van a ustedes determinar qué cantidad de medio de contraste le van a administrar, porque esto según el peso, ¿verdad? El medio de contraste va a ir, digamos, si el paciente pesa 70 kilogramos, entonces ustedes van a suministrar 0.002 de gadolinio. Esa multiplicación le va a dar, por ejemplo, 14 ml, según el peso. Normalmente suministran los 15 ml de frasco de medio de contraste para no hacer un desperdicio de medio de contraste, ¿no? Pero realmente no es lo correcto. Eso tiene que ver bastante con el peso. Según el peso, la aplicación. Lo van a hacer desde acá. Desde aquí van a seleccionar cuánto de medio de contraste y cuánto de solución salina, que siempre se inyecta solución primero A y luego solución salina B. La solución sirve para darle un poco de empuje al medio de contraste, hacerlo recorrer de forma más rápida y a la vez ir limpiando el medio de contraste por donde este ya transcurrió, ir limpiando esos vasos sanguíneos, ¿no? En el fondo creo que se puede ver un poquito acerca del monitor tipo cardíaco y el inyector que está por acá. Pero son monitores en general desde donde ustedes van a trabajar lo que es todas estas actividades. Y el intercomunicador, que es este que se encuentra acá, que sirve para tener, por ejemplo, una comunicación constante con el paciente,
específicamente con aquellos que les están dando un poquito de problemas porque se están moviendo debido a que el tiempo que ha transcurrido en resonancia magnética, como ya sabemos, extenso, ya está un poco incómodo, o porque está impaciente, ya quiere terminar el estudio, o porque está con miedo por la claustrofobia que el paciente tiene. Entonces, mediante el intercomunicador, ustedes le hacen saber al paciente que no se mueva, que queda tanto tiempo para el estudio, que ya vamos a terminar, o que se movió en determinada secuencia, que la vamos a repetir, pero que de continuar con ese movimiento, pues se terminaría el estudio, porque no tendría ningún sentido estar repitiendo secuencias si el paciente va a estar constantemente moviéndose, ¿no? Y, bueno, de repente, ¿qué más podría encontrar ahí? El mesón, donde van a trabajar, el archivo, cosas que son secundarias, ¿no? Y la sala de ordenadores. En la sala de ordenadores van a encontrar, por ejemplo, la unidad de UPS o banco de baterías, que creo que la imagen está un poquito muy pequeña, que de repente... El banco de baterías UPS que pues, nos da la ventaja de que si llegase a irse o hubiese un problema con el flujo eléctrico en la modalidad, entonces se va la luz. No tenemos planta de repente para que pueda sustituir el flujo de energía y poder continuar con el estudio. Entonces ese banco de baterías UPS nos da un tiempo de unos minutos para que podamos continuar con la secuencia que se está trabajando para dar por terminado el estudio, ¿verdad? Para eso va a servir. Y el transformador de step down de 480 voltios a 400 es una bajada que hace este transformador, que es lo que nos brinda la empresa de energía eléctrica, 480 voltios, pero el equipo requiere de 400 exactos para poder funcionar bien. Entonces, ese transformador hace esa función. La fuente del magneto, que sería el tercer gabinete que tenemos acá, la fuente de gradiente y el RF gabinete o gabinete de radiofrecuencia, que procesa todas las señales que son transformadas de Fourier que generan las antenas, ¿verdad? La transformada de Fourier es como aquella, no sé si lo han visto en clase, a eso, que es como una matriz que de repente el píxel, el voxel, para representar una imagen en el monitor, de eso trata. La fuente del magneto que nos va a dar toda la información, esos son cableados electrónicos, cables eléctricos para el personal de ingeniería de biomédica que se encarga de esta zona. Si algo llegara a presentar, por ejemplo, algo está mal con una antena de radiofrecuencia, no está bien conectada, de repente tiene un fallo en la conexión del puerto y el conector, entonces va a mandar una señal, esta señal se va a mostrar en el monitor con el que ustedes están trabajando, y una vez que lo vean el error que ha sido producido por este tipo de problemas, entonces ustedes se encargan de llamar al personal de ingeniería y ellos lo van a revisar, ¿verdad? Pero se contiene en la sala de ordenadores, no es algo que sea para trabajar, que lo trabaje el técnico directamente porque es de ingeniería, ¿no? Pero ¿qué es lo que se encuentra ahí? Lo que se encuentra. La fuente de gradiente igual, si hay algún tipo de problema con la bajada del campo magnético, si está perdiéndose helio líquido y que hay que rellenarlo, esa información también se les presenta en el monitor y tienen que hacérselo saber al personal de biomédica para que haga las gestiones correspondientes. Igual con la fuente de magneto, igual con la fuente de gradiente, con las antenas de gradiente. Y acá tenemos el compresor criogénico. Compresor criogénico, esto normalmente le llaman el pollito porque tiene un sonido característico. Cuando ustedes están cerca o dentro de una sala de resonancia magnética, ustedes van a escuchar un sonido que es constante, 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 que luego después de un par de minutos, segundos de estar ahí, ustedes lo perciben y preguntan qué es. Una pregunta típica, ¿no? Y ese compresor criogénico, se encarga de hacer circular lo que es el helio líquido. Como dijimos que el helio está líquido y está a bajas temperaturas para propiciar que se mantenga el campo magnético de 3 Tesla en este caso, activo, ¿no? Que no debaje, que no caiga, que no decaiga el campo magnético, y este compresor criogénico se encarga de hacer circular mediante esas mangueras. Envía la fuerza de empuje para estar haciendo circular. Y también tenemos lo que es el transformador de sistema, ¿no? Bueno, son componentes, son componentes. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar un estudio de resonancia magnética. Son algunos de sus compañeros de práctica que han pasado por la modalidad como practicantes y que pues, se aprovechó para la fotografía, ¿no? Están trabajando de repente un estudio de rodilla porque es la parte de las extremidades, miembros inferiores. Esa sería la camilla, todas las antenas que se encuentran. Aquí está la antena de cerebro, miren, la antena de Forshanen, 4 canales, la antena para tórax y abdomen. Estos son los pads, los cojines para hacer que el paciente pues, se mantenga lo más inmóvil posible. También hay unas bandas. También hay unas bandas que hacen que el paciente se coloque en los extremos de la camilla y se sujetan al paciente para que éste no se esté moviendo.
Y no vamos a perder mucho tiempo con este video, se lo voy a mandar, como les decía, al grupo para que podamos continuar con la presentación. Y bueno, ¿cómo ocurre la magnetización longitudinal y transversal? Aquí ya estaríamos hablando de lo que es la secuencia ponderada en T1 y la secuencia ponderada en T2. Cómo trabajan estas relajaciones longitudinales y transversales, y que partiendo de esas relajaciones, pues del protón, ¿no? Eso parte del envío, el pulso de radiofrecuencia que hemos estado viniendo hablando, y el protón, cómo se mueve cuando se excita, cuando se relaja, cuando cambia de posición, si es una angulación de 45 grados, si es menos la angulación, el pulso de radiofrecuencia, etcétera. Esto es algo más de la parte física. La sección del día lunes me dijo que hasta el día de, bueno, hasta esta semana iban a comenzar con el tema, creo, de resonancia magnética. No sé si hasta el día de hoy ya han tocado algo del tema o todavía siguen otros. Delmi. No, hasta mañana toca la clase. Hasta mañana toca la clase. Sí. Ok, perfecto. Pero igual lo van a ver en la clase, y estos son como principios físicos de posicionamiento de protón y todo lo demás. Lo van a ver con mayor amplitud. Y dice, cuando los protones son sometidos al pulso de radiofrecuencia, tiene dos efectos sobre los protones. Uno, desvían algunos protones a nivel de mayor energía orientados hacia abajo, es decir, de forma paralela o de forma antiparalela, porque no todos los protones, cuando es emitido el pulso de radiofrecuencia, se ponen en paralelo como lo hacía la función del campo magnético 3 telas inicialmente. Entonces, fíjense bien de que prácticamente la resonancia magnética funciona con el 0,01% de todos los protones que se colocan de forma paralela y de forma antiparalela. Esa diferencia del posicionamiento de esos protones con lo que trabaja realmente la resonancia magnética. Es como para hacer una comparación con el porcentaje de electrones que son emitidos del cátodo al ánodo, y ese porcentaje que el 100%, el 1% solamente es radiación, lo demás es calor. Algo parecido, no es igual, pero para que tengan una idea. Y dos, hace que precesen acompasado, es decir, en fase, ¿no? Se ponen todos orientados, haciendo lo mismo, por decirlo así, los protones, mientras está el pulso de radiofrecuencia activo. Si se suspende el segundo que dura, los milisegundos que dura el pulso de radiofrecuencia que es emitido por la antena, pues vuelve el protón a su estado inicial, y ahí se produce, hablando de forma física, a ese nivel de protones, la imagen de resonancia magnética cuando la señal se emite, y mediante todos los sistemas de gabinetes que tenemos en la sala del cuarto de máquinas, pues ahí se produce la imagen para ser representada en el monitor. Establece una nueva magnetización en el plano XY, la magnetización transversal que se mueve junto a los protones precesando. La secuencia T1 y T2. Fíjense bien que lo principal de la importancia de la secuencia T1 y T2 es que la T1, pues de forma general, les va a presentar imágenes estructurales, imágenes anatómicas, que se van a ver de cierta forma, hablando de las intensidades y la forma que las intensidades producen en las imágenes, ya sea isointenso, hiperintenso o hipointenso, es decir, con alta señal o alta intensidad, hiperintenso, isointenso, intensidad media, hipointenso, intensidad baja o señal baja. Esto va a permitir que las imágenes se vean pues, de determinada forma, ¿no? Por eso, a diferencia de la tomografía computarizada, el uso de las secuencias por resonancia magnética va a tener su efecto de cómo poder visualizar una estructura de determinada forma. Se puede ver un cerebro, tanto en una T1 se puede ver el mismo cerebro, en la T2 se puede ver el mismo cerebro, en una secuencia de difusión, en una secuencia de perfusión, en una secuencia de angiografía. Todo va a depender, la secuencia va a ser utilizada según la estructura o cómo la estructura se quiera ver, ¿verdad? Y aquí tenemos una forma, un dibujo cómo pues, se mueve respecto al campo magnético. Sería este sería el cilindro, el campo magnético, y los planos X, Y y Z para el pulso del envío de onda electromagnética, y que los protones se muevan en esos distintos ángulos, en esas distintas direcciones, para hacer un T1, la relajación longitudinal o la relajación transversal. La T1 dice, cuando se interrumpe el pulso de radiofrecuencia, algunos protones vuelven a situarse paralelos al eje Z, ¿no? El eje Z, estamos hablando de la dirección que tenía el campo magnético inicial, liberando su energía a las moléculas circundantes. Esta se llama la relajación de la red spin o spin-spin, cuando se trata de protón y protón aledaño, en la misma zona del tejido, entre todos los protones circundantes. Esto es así porque la magnetización longitudinal incrementa a medida que transcurre el tiempo. Se habla de un porcentaje para una T1 y una T2 de un 63% con respecto al 37% restante. Esto hace la diferencia para la relajación longitudinal en T1 y la relajación transversal en T2.
Como les digo, esto para que lo entiendan un poquito mejor, vamos a esperar la clase, ¿verdad? Esto va a ser más ampliamente discutido en la clase. Y la relajación T2 es después del pulso de radiofrecuencia, que es el mismo que emiten las antenas, los protones que precesaban en fase anteriormente, pues comienzan a precesar fuera de fase. Es decir, que se salen de la frecuencia del árbol en el eje transverso XY, y esto se denomina relajación spin-spin. La relajación transversal T2 es perpendicular al eje del campo magnético primario o inicial, o eje Z, y resulta en una disminución en la magnetización transversal. Esto, pues no sé cómo con una imagen muy sencilla no pudiera explicárselos así, de forma muy somera, de forma muy general, pero para que ustedes sepan diferenciar de una T1 y una T2, como les decía, ya con cómo se va a ver la imagen, las estructuras anatómicas en T1 se ven de forma grisácea, con color grisáceo, y se van a ver, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las estructuras, en sí las estructuras. Y en una T2, aquí tenemos una imagen para una T1 y una T2. La imagen del lado izquierdo es una T1, ¿no? Es un corte sagital de cerebro. La imagen del lado derecho, un corte axial de cerebro. La del lado izquierdo es una T1. ¿Cómo sabemos que es una T1 la del lado izquierdo y una T2 la del lado derecho? Pues porque la diferencia principal es el brillo. La diferencia que pueden hacer es cómo se ve el aire, cómo se ve el brillo, cómo se ve el líquido, perdón, cómo se ven los tejidos blandos, cómo se ven los músculos, cómo se ven los ligamentos, cómo se ve la grasa, cómo se ve el hueso. En una T1 se va a ver distinta que una T2. Hay diferencias muy marcadas. Y una de ellas el líquido. El aire, por ejemplo, siempre se va a ver oscuro. Digamos, aquí tenemos el seno frontal, digamos. El seno frontal, como es una cavidad que contiene líquido, cavidades neumatizadas que le llamamos, que le dan equilibrio al cerebro, al cráneo, no contiene nada más que aire. Entonces, en resonancia magnética siempre el aire se va a ver oscuro o hipointenso, con baja señal, porque no hay señal que mostrar. Si no hay señal que mostrar, se va a ver oscuro, hipointenso. Y lo que son los tejidos blandos, el cerebro en sí, pues se va a ver de una forma grisácea, ¿no? Grisácea. Gris claro, gris oscuro. Mientras que en una T2 el líquido siempre va a brillar. Como estas son las órbitas, el líquido, humor vítreo y humor acuoso. Puede ser orina en la vejiga, puede ser la bilis en el hígado, puede ser el líquido cefalorraquídeo en el cerebro, pero si es líquido, se va a ver hiperintenso. Entonces, en una T1 los tiempos de relajación son más cortos, los tiempos de eco son más cortos, y los tiempos de repetición y los tiempos de eco en T2 son más altos. Siempre esa va a ser otra gran diferencia entre la T1 y la T2. Tiempos de relajación, tiempos de eco bajos en T1 y altos en T2. Y el hecho de que sean altos en T2 va a propiciar de que los líquidos se puedan ver, porque la relajación, hablando de los protones que hemos venido hablando durante toda la presentación, la forma en cómo se relajan y la señal que se envía a los protones, y la forma como se van a relajar esos protones es lo que tiene que ver en cómo se va a visualizar la imagen. Es decir, que se mandan distintos pulsos de onda de radiofrecuencia para poder visualizar un tipo de tejido según como lo querramos ver. Si en una T1, en una T2, en una FLAIR, en una difusión, en una, bueno, tantas secuencias que hay. O una STIR, etc. Aquí tenemos una columna y la imagen del lado izquierdo corresponde a una T1 y la imagen del lado derecho corresponde a una T2. Aquí tenemos el líquido sinovial, donde están todos los axones de la columna que están contenidos en ese líquido, cefalorraquídeo, perdón, líquido cefalorraquídeo. Y como están contenidos en el líquido y en una T2, pues esta va a brillar. El aire en los pulmones siempre se va a ver hipointenso porque hay poca señal. Los tejidos, los músculos se van a ver de una forma gris clara o gris oscura, ¿verdad? Depende si no es una T2. Como los músculos tienen contenido líquido, pues van a ser un poquito más grises claros. Igual en el abdomen, se ve de forma grisácea porque es una T1. A esta sería una T2, corresponde al líquido sinovial para visualizar la rodilla. Aquí esta sería una T1, no se ve líquido sinovial brillando o blanco, corresponde a una T1. Y esta sería una T2, porque se puede observar el líquido, solo que tiene tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo una supresión de grasa, para que hagamos una diferencia. Y esta sería para un estudio de angioresonancia magnética sin la utilización de medio de contraste. Igual esta sería para ver las arterias renales, renales sin el uso de medio de contraste, solamente por angiografía. Jóvenes, ya se va a terminar la sesión. Creo que no sé si tienen algún tipo de dudas, de preguntas, que las podemos continuar por el grupo, si lo desean, o podemos programar otra sesión para unos 15 minutos más.